por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Pa' quedarse en casa, que si podés es mejor, con el dedito para arriba, no señalador, porque se queda en casa y puede bancar, fuerza para que sale a laburar. Viste que a él le gusta mucho defender el capital, meta subirnos las cuentas, y hay quien no puede esperar, con canasta de 2 mangos y qué más querés, no es igual chaperona que chalé. Muy buenos días, Haciendo Memoria, viernes 28 de agosto, la audición de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, Crisol, que se emite por CX30, 1130 AM, por la radio cooperativa.uy, y además nos pueden ver en vivo acá por el canal de YouTube, Crisol. Bueno, en la conducción hoy, Valdir Tavares y Alfredo Rivera quien habla. José Olivera lo tenemos de vacaciones, un saludo desde acá. Las colaboradoras, como siempre, Joseana Fernández Lavie y Mar Candela Borjas. Buenos días. Muy bien, que son estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Fernández haciendo magia con los controles. Bueno, líneas de comunicación para comunicarse con el programa. Bueno, pueden mandar mensajes al celular 091-028-578. Lo repito, 091-028-578 o a través de nuestros correos electrónicos, crisolaciendomemoria@gmail.com, crisol con Y, crisolaciendomemoria2003@gmail.com o por nuestra página crisol.blogspot.com. Muy bien, empezábamos con la cumbia para quedarse en casa, que hay que escucharle la letra, porque la letra tiene mucho que ver, se las recomiendo. Porque bueno, se queda en casa el que puede quedarse en casa hoy con la situación económica que se va agudizando cada vez más, ¿no? ¿Cómo anda Valdir? Muy bien, ustedes, no sé si se escucha, estoy medio lejos del micrófono. ¿Se No, escucha? escuchamos perfecto, Valdir. Compartan. Así estamos bien, así estamos bien. Muy bien. Hoy vamos a tener en el segundo bloque una entrevista con Daoiz Uriarte, que ya lo tenemos en estudio, lo saludamos, pero antes unas pequeñas informaciones. ¿Se acuerdan del memorial de Rocha que íbamos a inaugurar junto con la Municipalidad de Rocha, que había sido una iniciativa de tiempo atrás, un memorial por los detenidos desaparecidos y detenidos en Rocha? Se suspendió para este sábado. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo. Muy bien. Hasta nuevo aviso que seguro después de las elecciones, ¿no? De las elecciones municipales. Exactamente, exactamente. O sea que vamos a informar más adelante cuándo va a ser. Después también tenemos otra inauguración, ¿verdad? ¿Por ahí? Sí, la inauguración el lunes 31 a las 16 horas en el Parque Prado, Parque Central en la ciudad de Canelones, Memorial Mártires Estudiantiles, espacio de resignificación y memoria integrado al recorrido de dicho parque. Muy bien. ¿Cuándo me dijo que es? ¿El lunes? Esto es el lunes 31 a las 16 horas. En Canelones. En Canelones. Muy bien. Después hay otra actividad que culmina hoy, ¿no? Pero hasta hoy se puede ver, ¿no? Sí, hasta hoy viernes se puede visitar en el espacio de arte contemporáneo la muestra surgida a partir del proyecto de extensión Educación, Ciudad de Memoria del Instituto Académico de Educación Social del Instituto de Formación Social, de Educación Social. Muy bien. Que es básicamente un mapeo de puntos en el municipio B relacionados con la represión y la resistencia entre 1968 y 1985. Muy bien. ¿Tenemos alguna cosita más por ahí? Sí, el domingo 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, y con ese motivo, este día nos juntamos para dar nombre a 3 calles y homenajear a 3 mujeres que en ellas recordamos a todas las mujeres que resistieron la dictadura. El homenaje es en Camino Melilla, 6267, y Antonio Rubio a las 10 de la mañana detrás del edificio patrimonial. Muy bien, muy bien. No se vayan que tenemos un montón de noticias y comentarios y después vamos a conversar con Daoiz Uriarte porque, en fin, hubo ruido en la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hubo la telenovela fascistoide que se armó un lío ahí en un juzgado, parece, con la hija de Gabazo, que después vamos a comentar. Domenech y sus dichos y sus actos años pasados en la dictadura. Pero tenemos algo sobre las brigadas cubanas. Recuerdan que estaban Sí, para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Exactamente, hay una comisión a nivel nacional, digamos, que está promoviendo que las brigadas médicas cubanas sean nombradas, sean postuladas al Premio Nobel de la Paz este año. Para esto nos estamos reuniendo, participa Crisol entre otras organizaciones, el PCNT, la FEU, FUCBAN, etc. Y nos estamos reuniendo con el fin de juntar firmas. En principio estamos pensando en firmas a nivel de internet o virtuales, pero también se está pensando en la posibilidad de firmas físicas. Por supuesto que no tenemos tiempo, no deberíamos dedicarle un par de programas, ¿no? Pero estaba repasando las ayudas médicas, las participaciones de brigadas médicas cubanas desde el 70 a la fecha. Luego yo traje una planilla. Es que es impresionante, realmente llama la atención. Perú, Nicaragua, Honduras, México, Nicaragua, Armenia, Irán, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Honduras, Ecuador, Argelia, Sri Lanka, Indonesia. Lo único que hay más que participación... Pero en España también, ¿no? Por supuesto. España, No, podía decir. Si quieren seguimos y terminamos a las 2 de la tarde. Guyana. Lo único que hay más que estas ayudas o participaciones de médicos cubanos, en Estados Unidos también participan. Sí, también sí. De lo único que se puede suponer que hay más son intervenciones militares de Estados Unidos en el continente. Pero eso tiene que tener una planilla más larga. Pero es probablemente la única cosa que tiene más intervenciones que los cubanos ayudando gente. Bueno, está. Y eso motiva, también me cita cada cosa. Para eso tenemos que hacer un programa completo. Eso es lo que motiva que estemos intentando que estas brigadas sean nombradas como Premio Nobel de la Paz. Muy bien, pero vamos a seguir en próximos programas. Bueno, eso Totalmente. Espero, porque yo tengo una lista acá que, en fin, es muy larga. Muy bien. Un anuncio. Hoy al mediodía va a haber una conferencia de prensa de madres y familiares de detenidos desaparecidos, ¿verdad? Sí. Y bueno... parece que se van a hacer anuncios, ya sabemos más o menos de lo que se trata. Claro, ¿no? La razón central o lo principal de esto son que el gobierno entregó a familiares las actas de los tribunales de honor. Ayer se difundieron algunas declaraciones del coronel Gilberto Vázquez en estos tribunales en el 2006. Son apenas, lo que se difundió ayer es apenas una puntita de lo que hay. Uh-huh. En realidad son cosas gravísimas las que allí se debaten, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que en todo caso llamamos a estar atentos a la conferencia que es a partir de las 12:30, de la conferencia de familiares en APO. Está bien, perfecto. 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es una fecha instituida por las Naciones Unidas y es importante tener en cuenta lo que significa la metodología de la desaparición de un ser humano, cuáles son los objetivos, ¿no? Como por ejemplo amedrentar no solamente a la familia, sino al núcleo social, sino también a la sociedad en su conjunto, para aplicar determinadas medidas fundamentalmente de carácter económico y social, pero económico como se hizo acá en la dictadura. ¿No es así, Valdir? Así es. No es una manía de unos tipitos que están locos. No, es una metodología de amedrentamiento tremenda, realmente tremenda. Y bueno, con ese panorama en el cual psicológicamente se agrede profundamente, no solamente decía al entorno social, al entorno de amistades, al entorno de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, instaurando el miedo atroz de desaparecer sin saber de qué manera, también valga la redundancia, atroz puede ser desaparecido. Pero bueno,
30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, para tener en cuenta. Pero hubo ruido, ¿cómo se acuerda? Aquello hubo ruido en el resorte, Valdir. Bueno, hubo ruido en la OEA, ¿no? ¿Qué pasó ahí en la OEA? Bueno, acá lo que se da es que el secretario general, nuestro compatriota Almagro, hay que decirlo, porque hay que asumir las responsabilidades que uno tiene, se niega a realizar un procedimiento administrativo contractual para extender el contrato de su secretario ejecutivo luego de la renovación de su mandato por 4 años por parte de la Comisión. Esto significa básicamente que Almagro, sirviendo una vez más a los intereses del imperialismo, trata de dificultar las tareas de la Corte y lo hace a través de mecanismos burocráticos, digamos. Sí, porque ahí se cuestiona al actual, a quien dirige en este momento la comisión, etc. Hay un montón de cuestiones ahí, pero lo fundamental es que Almagro está tallando ahí, ¿no? Sí, claro. Evidente. Bueno, Domenech y su participación en la dictadura fascista. ¿Qué me cuenta? ¿Sabe de qué se trata esto? ¿Esto es para los estudiantes? Esto para los estudiantes. Buena cosa para los estudiantes. Al menos no lo tienen que soportar ahora, ¿no? No, por favor, porque en aquel momento integró un tribunal en el cual se sumariaba y se despedía a profesores, ¿no es así? Inquisidor, le dicen en el barrio. Inquisidor del barrio, bueno, sí, justamente. Y él aconsejaba a quienes había que echar de la enseñanza a través de determinadas investigaciones que se hacían. Y bueno, este hombre era uno de los inquisidores de la dictadura. Es importante porque además Domenech y otros integrantes del Parlamento de Cabildo Abierto cosa que vamos a conversar después además, están tratando de reescribir la historia y de forma grave. Que además estas salida al aire de estas declaraciones de Gilberto Vázquez, más que nunca nos demuestran cuán mentirosos son. Porque ellos niegan todo lo que inclusive sus propios mandados han llevado adelante. Pero bueno, será conversación en el próximo bloque. Y bueno, hablábamos de la telenovela en los tribunales. ¿Qué pasó en los tribunales, Valdir? Bueno, yo estoy tratando de encontrar la nota aquí en el teléfono. No. Porque no quiero. Bueno, capaz yo puedo hacer a ver. Bueno, la abogada Rosana Gavazo, estuvo haciendo unos pequeños papelones a mitad de un juicio, que la verdad es que es medio lamentable. Sí, parece que su defendido, el ex capitán de la Armada, Eduardo Lafitte, había hecho unas declaraciones, ¿no? Que ella entendía que no correspondía. La abogada entendía que no, entonces empezó los gritos, hizo un escándalo, los gritos se escucharon desde los otros pisos, tuvieron que suspender la sesión, llamaron nuevamente, después que llamaron nuevamente, la abogada no le permitía contestar al indagado, entonces cosa que no podía, porque además la jueza le preguntaba al indagado y ella se interponía, de lo cual la jueza le decía, no, usted no me puede contestar, le estoy preguntando a él. Bueno, era una cosa tremenda. Y los gritos siguieron, y bueno, vamos a ver cómo sigue el segundo episodio de esta abogada, que es la hija de Gavazo, ¿no? Sí. Muy vehemente, que a los gritos y de forma prepotente, eso de la prepotencia me suena a otra época, ¿no? Hacer las cosas a los gritos y a las patadas y a prepo, me suena a otra época. Esto es parte del operativo que se ha decidido lanzar los sectores más reaccionarios contra todo el sistema judicial. Exacto. Porque no es ajeno al intento al pedido de renuncia del fiscal, de atacar a Percival. Institución de derechos humanos. Exactamente, es decir, esto no es una cuestión, así como decíamos, no hay torturadores que fueran por la libre. Esta mujer tampoco está mandándose un libretazo, está cumpliendo un papel dentro de esa movida que intenta desacreditar a la justicia cuando la justicia empieza a arrimarse a la posibilidad de procesar, en fin. A eso responde esta actitud medio como de loco. Sí. De loco no tiene nada. No, de loco no tiene nada, tiene de vivos.
Bueno, pero vamos a ir a una tanda, porque después de la tanda vamos a incorporar a la conversación a Dawish Uriarte, que, valga la redundancia, lo vamos a representar después de la próxima tanda. Y continuamos entonces en poquitos minutos, no se lo pierdan porque van a haber otras cuestiones, si no después nos digan que ¡ay, no escuché! Bueno, sí, escuchen dentro de unos minutos después de la tanda y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por CX30 1130 AM y por la radio cooperativa.uy. Y además nos pueden ver en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol, que nos están viendo acá por la camarita, que nos ven a todos, o sea que tenemos que venir todos medios presentables, maquillados, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos a un invitado, pero antes de un invitado teníamos una cuestión que nos había quedado en el tintero, ¿no es así, Josiana? Sí, sobre la invitación que les hicimos para la actividad del domingo 30 a las 10 horas, es aclarar que es en el ex centro de detención y de tortura La Tablada. Muy bien. Es, como recordamos, se le va a poner el nombre de 3 compañeras detenidas desaparecidas a las calles. Muy bien, lo vamos a tener presente. ¿Cómo me dijo que era? Es el domingo 30 a las 10 horas en el ex centro de detención y tortura de La Tablada. Muy bien, perfecto. Y bueno, lo prometido es deuda, como siempre decimos. Tenemos acá al abogado, profesor, político, fui diputado por el Frente Amplio y vicepresidente de OCE, especialista en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor en Derechos Humanos, en Italia, si no me equivoco. Sí, muy bien. Y recientemente, además, fue electo como director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Nos referimos a Dawish Uriarte. ¿Qué tal, Dawish? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá con un montón de temas. Picadillo tenemos bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Voy a hacer una aclaración. Sí. Fui electo por unanimidad del instituto, pero falta la ratificación, que es un poco el problema del consejo de la facultad, que es lo normal que se hace en estas circunstancias, pero que bueno, es un reconocimiento, pero además un desafío en un momento donde temas como los derechos humanos salen todos los días. Exactamente, muy bien. Bueno, es imprescindible empezar por el problema mayor, Manini Ríos y el desafuero, porque este hombre que al principio había dicho que iba a aceptar el desafuero y que se iba a presentar a la justicia, ahora parece que le está haciendo finitos y grillos en todos lados, para no. Y es un tema grave, porque además se han agitado las aguas, no solamente con las cosas que están saliendo a la luz, sino además con las maniobras por parte de senadores de su propio sector, tratando de reescribir la historia y tratando de salir del eje para que este hombre no sea pasado a la justicia, ¿no? Sí. Evidentemente, a ver, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, digamos, frente a un pedido de la justicia, la Cámara tiene que analizar la razonabilidad de ese pedido. Ahora, yo me voy a basar en doctrina que existe, sobre todo a nivel constitucional, como Martín Rizzo o el profesor Correa Freitas, que ambos han opinado que en realidad si hay motivo para una causa judicial, y acá no cabe duda que la hay, cuando digo motivo no significa que haya plena prueba, sino las razones que permiten a un fiscal pedir lo que se llama un pedido de procesamiento, más de moda formalización, la diferencia de procesamiento por el Código Viejo, formalizaciones por el Nuevo, pero es el inicio de un juicio. Y como nuestra Constitución dice que para iniciar un juicio criminal, digamos, a un representante, o sea, a un parlamentario, por el artículo 114, es necesario primero la suspensión de los fueros. Y para eso se requieren 2/3 de la Cámara. Por supuesto que cuando empezó este rum, Manini Ríos lo primero que dijo fue que él estaba dispuesto a ir. Quiero hacer alguna aclaración sobre esto, ¿no? Es decir, la lógica es que si él está dispuesto a ir, tendría que haber ido y renunciado a sus fueros. Acá hay una histórica discusión que yo no comparto, pero sin duda es mayoritaria, de que los fueros son de la Cámara y que es la Cámara la que lo tiene que autorizar, salvo que renuncie a sus fueros,
como ha habido algún caso de un diputado que directamente dijo, no voy a permitir que esto se vote, yo voy a renunciar a mi fuero y me voy a ir a la justicia. En este caso, si realmente quería hacerlo, no debiera pasar por la Cámara, sino que debía renunciar directamente. Entonces, una aclaración de David, incluso independientemente de lo que pudiera resolver la Cámara, Manini, el senador Manini, podría sí, perfectamente. declarar eso. Claro. Bien. ¿Ah? Es decir, entonces, en realidad, obviamente, la formalización puede implicar la prisión o el sometimiento a la justicia, que para eso tiene que renunciar directamente. Ahora, obviamente, todos sabemos cómo es la composición de la Cámara. Es prácticamente imposible que este desafuero salga si no lo vota por lo menos Cabildo y el Partido Colorado, porque se precisan 2/3, estamos hablando de 21 votos, ¿no? Entonces, obviamente, creo que acá hay mucho de show mediático, ¿no? Es decir, yo quiero, pero no me dejan, que es una pena, pero es claro, inclusive el Parlamento tendría otra posibilidad, que sería el 115, que lamentablemente tiene una historia bastante fea, que fue el artículo que se usó para sacar a Germán Araújo, ustedes recuerdan, de la Cámara, que es cuando alguien hace actos incompatibles con su condición, aunque no sea necesariamente un delito. Uno podría decir, bueno, pero si él asume que hizo esos actos, debería ser incompatible. Pero bueno, todos sabemos cuál es la composición de la Cámara y que eso no va a ocurrir. Obviamente, acá veremos qué pasa en el futuro, porque en el caso de que, no quiere decir que la causa se archive, la causa sigue y el pedido de formalización esperará a si Manini, bueno, será reelecto o no será reelecto en un futuro. Y ahí dependerá también de los plazos de prescripción. Gran parte de la doctrina, yo entiendo que ese tipo de suspensiones no deben computarse para la prescripción, pero otros han opinado, y en algún caso anterior ha ocurrido, que como el diputado fue electo, cuando dejó de ser electo y concurrió a la justicia, la causa había prescrito porque había pasado el tiempo correspondiente. En fin, veremos cómo se desarrolla, ¿no? Ahora, creo que las últimas novedades también influyen muchísimo en esto, ¿no? Por lo menos, creo yo, en la opinión pública. No creo, porque esto depende más de un pacto político que de otra cosa, que cambie la situación. Sí, es preocupante que los restos partidos políticos de la coalición gobernante no voten el desafuero con las evidencias que existen, porque además la justicia lo está pidiendo, pero además, por otro lado, por un tema de defensa de la democracia y de la historia, porque además estarían avalando los dichos de Manini Ríos, los dichos de sus parlamentarios, en cuanto a tratar de reescribir la historia. Es gravísimo, sobre todo con las declaraciones que salieron de Gilberto Vázquez y todo el mundo de pruebas que existe, ¿verdad? Sí, yo quedé asombrado, que de alguna forma que no se haya visto antes esto, pero también por el otro lado, recordemos que no hace tanto tiempo el comandante jefe del ejército que quedó después de Manini Ríos, había intentado negarla, que él no tenía constancia que hubiera habido un segundo vuelo. Y esto estaba escrito desde 2006, dicho por el participante del segundo vuelo. ¿No? Están las declaraciones de las Fuerzas Armadas. De todas formas, yo creo que hay que tomar en cuenta cuando se intenta reescribir la historia. Esto no es novedad, ¿verdad? En Europa intentan reescribir la historia del Holocausto. Hay quien dice que no existió, que es todo un invento. Bueno, pero también recordemos que en la ley 18.026, que es la ley que aprueba y que reglamenta la aplicación del pacto del Tribunal Penal Internacional, en su artículo 29, establece como delito reivindicar los hechos del pasado o negar los
los hechos del pasado. Yo creo que sobre esto yo en su momento presenté, aunque no tuve suerte, una denuncia contra Carlos Silva, firmada entre otros por Crisol, que bueno, no fue recogida en su momento por Fiscalía, pero es algo que está vigente y que no va a permitir y no vamos a permitir que se reescriba la historia en términos de que esto no ocurrió o de que esto fue un enfrentamiento, porque además yo creo que hay algo que se trata de disimular, siempre se vuelve a la teoría de la guerra y del enfrentamiento, y vamos a entendernos. Yo no participo en la teoría de la guerra, no creo que haya existido ningún tipo de guerra, y no creo que la mayoría de las violaciones que se dieron hayan sido en una etapa de guerra. Pero hay algo que es esencial y que más me preocupa que sea argumentado por gente de nuestras Fuerzas Armadas, y es que en la guerra se puede hacer cualquier cosa. En la guerra no se puede hacer cualquier cosa porque desde el siglo XIX existen los convenios de La Haya. Que no se hayan respetado es otra cosa. Pero es como si me dijera, bueno, hay tanta gente que rapiña que no vamos a condenar a nadie por rapiña. Entonces, sí, bueno, en todas las guerras ha habido violaciones y torturas de este tipo, y por eso no los vamos a condenar. Es muy claro que los convenios de La Haya, yo digo, ustedes saben que yo participé, soy un preso político, pasé por la tortura y tuve el placer de poder transmitir en una situación, cuando tuve que ir al Congo en su momento, en una discusión que tuvimos. Y yo le decía, pero, a ver, ni siquiera hablo de por qué estuve preso. La pregunta es, ¿yo fui tratado como un preso común por haber cometido un delito? ¿Fui tratado como un prisionero de guerra? En ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos, claro. Porque si hubo una guerra, yo debí de haber sido, y yo, si supuestamente hubiera sido un prisionero de guerra, debía haber sido tratado de acuerdo a las condiciones de la Comisión de Ginebra. Y no puede ser que nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas que van al exterior, justamente a asegurar que se respeten los convenios de Ginebra y el derecho humanitario, desconozca que en el Uruguay no se respetó ese derecho. Y me preocupa por las generaciones futuras que puedan haber, ¿no? Y es muy grave esto que vos decías, que haya como la convicción y que se trate de meter esto en la cabeza, sobre todo de oficiales jóvenes y demás, que en la guerra se puede hacer lo que se quiera hacer. Es muy grave, por ejemplo, cuando se procesa a un soldado por dispararle a un preso que está esposado en la espalda y le tira y lo mata, 40 años después se lo procesa, pero se lo procesa, que haya la idea que plantea el ministro de Defensa de salir a defenderlo. Es que es gravísimo en dos aspectos, perdóname, sí. Es gravísimo en dos aspectos. Primero, porque el ministro de Defensa está justificando algo que es violatorio de cualquier, porque del derecho humanitario, de los derechos en general, ¿verdad? Es decir, es una actitud que un soldado está obligado a desobedecer, no obedecer, a desobedecer. ¿Ah? Y está muy claro. Tanto es así que fíjense, estamos leyendo ahí en el código, en los tribunales de honor, si en realidad alguien declara una presunción de un delito, el artículo 77 dice que lo tiene que pasar a la justicia. No dice lo tiene que guardar bajo secreto, que es lo que hacen, pero no es lo que debieran, de acuerdo al tenor. El segundo aspecto que me parece muy grave es que el señor ministro desconozca por qué se le está juzgando 40 años después y no se juzgó hace 10 años. Porque no es la justicia la responsable de haber demorado 40 años. La responsable es la ley de caducidad, que es gran parte de su sector, la mayor parte de su sector político la votó. Si no, esta discusión no lo hubiéramos tenido, ¿verdad? Lo hubieran procesado probablemente a los 5 o 10 años. Claro, pero además, sí, es tremendo. Además, hay que recordar, porque se obvia, porque un paréntesis, ¿no? Cuando uno se acuerda de dónde estábamos, cómo se nos trataba, en qué condiciones se nos secuestraba,
se nos hacía desaparecer de nuestras familias y de nuestros entornos, porque eso nos pasó a todos. Nos recuerda mucho las películas de mafiosos, cuando uno ve en el cine que los mafiosos practican la desaparición de sus enemigos internos o adversarios que tienen en la mafia. Entonces parecen prácticas mafiosas, pero además de eso hay que ver los motivos por los cuales además se practicaba. ¿Por qué se practicaba esa política del terror? O sea, por parte de quienes tenían la misión de defendernos, o sea, era el terrorismo del propio Estado, que además lo hace un delito mucho más grave, porque no es un delito de un individuo aislado que no pertenece al Estado, un Estado que tiene la obligación de defendernos y de cuidarnos, seamos o no delincuentes, por lo tanto pasarnos a la justicia y darnos el debido proceso, sino que se practicaba todo lo contrario. Además, se practicaba el robo, y todo lo vivimos en carne propia, como en la Plaza de los Cuarteles se llevaban los muebles y los enseres de las casas que se allanaban y las repartían por orden de jerarquía. Eso, bueno, es parte casi anecdótico, parece humor negro, pero casi anecdótico, ¿no, Dawis? Sí, sí. Y se olvida por qué se practicaba para el terror, para ejercer una política económica, que nos redujo el salario al 50% en ese periodo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. A ver, esto es, digo, obviamente fue toda una práctica de una doctrina, que fue la doctrina de la seguridad nacional. Una doctrina que lo que aplicaba eran conceptos que ya venían desde el fascismo y el nazismo, ¿verdad? Porque esta práctica de la desaparición, ¿verdad?, vino de ahí, digamos. Por más que la política, inclusive uno puede decir, bueno, el nazismo, aunque filmó y en sus discursos claramente predicaba el racismo y la exterminación de la... Y de todas formas mantuvo ocultas las actas de la decisión final, ¿no? Y en América Latina uno puede decir, ¿por qué desaparecían? Bueno, porque no querían mostrar lo que tenían un discurso contra el comunismo, contra la intervención internacional, etcétera, etcétera, pero no querían porque sabían, porque es un problema de conciencia, sabían la barbaridad que estaban haciendo, ¿verdad? Porque inclusive en determinado momento hicieron el amague de volver a reinstalar la pena de muerte para decir, bueno, lo podemos fusilar, pero no, se abstuvieron de eso y continuaron con el criterio de la desaparición. O sea, e inclusive en el Uruguay, que uno puede decir, bueno, hay diferencias con la Argentina, porque la Argentina fue una exterminación masiva, fue un genocidio, claro. Entonces, bueno, en el Uruguay hubo excesos. No hubo excesos. En el Uruguay fue parte de una política. Que la política no fuera igual a la de la Argentina no quiere decir que no fuese una política de Estado. Y voy a decir, el primer caso que claramente, bueno, pues muchas veces hablan del exceso porque, bueno, se les murió en la tortura, lo cual no es ningún eximente, pero uno puede decir, bueno, no, a ver, voy a poner un solo caso, aunque más, pero Elena Quinteros, matarla fue una decisión política, está aprobado por lo que dice Blanco. Bueno, la mujer puede aparecer, pero tendremos un problema, y si la mujer no aparece... La mataron deliberadamente, ¿no? Como otro caso, pero digo, lo pongo como un caso emblemático, porque había una razón de política de Estado para que no apareciera, porque claro, ella se había metido en la embajada de Venezuela, y ¿qué le iban a decir a los venezolanos? Sí. Que la estaban reclamando. Más vale que no apareciera. El caso de Julio Qué Castro, tremendo. que aparece con un tiro en la cabeza. Claro. No se puede pensar en un exceso. No fue un exceso, ¿no? pero además, el que no se puede hablar nunca de excesos. Primero porque está demostrado por el Plan Cóndor, hubo una doctrina, hubo congresos, hubo de todo, pero además, hoy tenemos las declaraciones de Gilberto Vázquez. Yo era un soldado, yo maté, asesiné, torturé, ¿por qué me lo mandaron? Sí, claramente. Y responsabiliza sus mandos. Y claro, y ahora me van a dejar colgado. Sí, claro. Los manda todos en cana, como se dice, ¿no? Pero inclusive no los mandó tanto en cana, porque hasta su prurito tiene, porque esas declaraciones no las hizo a nivel judicial. Y todos los militares hicieron lo mismo. Por eso es tan importante las declaraciones en el Tribunal de Honor. Además, arrancan diciendo, esto no va a llegar al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así arrancan la conversación. O sea, es una conversación entre pares.
Y él, por eso habla de la manera que habla también, ¿no? Yo creo que la otra preocupación que tenemos como sociedad democrática que plantearnos es que esto no es casual, porque están las declaraciones de Gavazo, están estas declaraciones, y yo creo que cuando se investiguen todas las declaraciones del Tribunal de Honor, y es que hay un concepto a nivel de militares que la jerarquía máxima que tienen es, en el Tribunal de Honor, declaran la verdad o declaran todo lo que ellos consideran que es la verdad. Ahora la justicia no. No tiene ningún respeto por la justicia civil, cuando en realidad el verdadero poder del Estado es la justicia. Y esto es complicado, porque esto hay, de alguna forma, mirando hacia el futuro, es decir, esto es lo que hay que enseñar en las escuelas y liceos militares, que por encima de todo está el poder judicial. El Tribunal de Honor podrá ser un tribunal muy importante, sin duda, pero que va a juzgar otra cosa. Pero a la justicia no se le puede negar nada. Y es más, yo creo que de alguna forma, por lo menos en estos casos, automáticamente todas las declaraciones de los tribunales de honor debieran de pasar a la justicia. Porque así se acaba el problema de si lo homologó, si fue el presidente, si fue el ministro, si no... Se termina el problema. Que pasen a la justicia. Si no hay nada relevante para la justicia, que la dejen de lado. Y bueno, vamos a tener que continuar la conversación después de una pausa publicitaria, porque estamos llegando al momento de la tanda. Así que los invitamos a todos los amables oyentes de Haciendo Memoria, la audición de la Asociación de Expresos Políticos y Expresas Políticas del Uruguay, a esperar 2 o 3 minutitos y volvemos con Dawish Uriarte y Haciendo Memoria acá en la 30. No dedo señalador, porque sé que... Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, por CX30 AM 1130, por la radio cooperativa.uy, y nos pueden estar viendo en este instante en vivo por nuestro canal de YouTube Crisol. Estamos en la entrevista con Dawish Uriarte, abogado, profesor, político, ex diputado del Frente Amplio, y además, lo decíamos recientemente, electo como director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Y estábamos hablando de cuánto desconocimiento hay justamente en el conjunto de la sociedad de muchos de estos hechos históricos que no son cuestiones para llorar el pasado, son cuestiones que nos aseguran qué futuro vamos a tener. Sí, la mayor preocupación que uno tiene que tener, no es que no tenga preocupación por la justicia de los hechos pasados, sino la única forma de asegurar que no se repitan. Es importante conocer la historia para que esos hechos no se repitan y para tener las garantías de que esos hechos no se repitan. Y para eso, la formación de las Fuerzas Armadas, la formación profesional de las Fuerzas Armadas es muy importante. Y es muy importante en el sentido que conozcan la legislación. Por eso a mí me preocupa tanto que cuando habla el ministro de Defensa y cuando hablan algunos militares, no hagan mención al derecho humanitario, que fue uno de los primeros derechos que se consagró a nivel internacional, porque los primeros acuerdos internacionales de derecho humanitario son del siglo XIX. ¿Ah? Por supuesto, estaban basados en la reciprocidad, ¿no? Es decir, yo no mato a tu prisionero, vos no matas a los míos, inclusive los argumentos de los japoneses y de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes decían, bueno, pero los rusos no firmaron los mataban a los rusos, los ingleses más o menos algunos, cuando podían lo perdonaban porque tenían que mostrar, ¿no? Los japoneses directamente no creían en nada de eso en el mundo. Pero, a ver, nosotros somos un país democrático con un ejército democrático que se ha comprometido a respetar todas las cosas. Es más, yo en determinado momento felicité porque el ejército uruguayo fue el primero en cumplir con el acuerdo contra las minas antipersonales y desarmaron todas las minas antipersonales. El ejército uruguayo solo tiene un número limitado exclusivamente para enseñar a desarmar, de acuerdo a los compromisos internacionales. Bueno, eso me parece muy bien, pero también hay que respetar todos los compromisos internacionales al respecto. Sobre todo, David, ¿cómo ves vos esta iniciativa de Cabildo Abierto de derogar
o volver a instalar la ley de caducidad? Bueno, a ver, en realidad yo lo veo más como una provocación jurídica que una realidad. Es decir, creo que razonablemente nadie puede aceptar no solo eso, no solo cómo está planteado, sino el texto que yo vi, por lo menos, no sé si lo hizo algún abogado, pero realmente si lo hizo ignorando absolutamente desde la Constitución Nacional hasta el derecho internacional. Pero vamos a entendernos, el mundo hoy, no solo el Uruguay, el mundo hoy es absolutamente interdependiente de los tratados internacionales. ¿Ah? Y si bien hay algunas de las grandes potencias como China o Estados Unidos que no han ratificado el Tribunal Penal Internacional y algunos de los acuerdos más importantes, la mayor parte de los países democráticos, y sobre todo un país como el Uruguay, que es un país chico y pacifista, es uno de los que más ha ratificado esos tratados. Entonces, cuando nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hicimos en ejercicio de nuestra soberanía. Eso que se dice que se mete en nuestra soberanía, es mentira. Fuimos nosotros mismos los que dijimos, queremos que se meta en nuestra soberanía, porque estamos dispuestos además de que se comprometan los otros países también a esto. El segundo aspecto, que mínimamente para aplicar eso, sin perjuicio de que tiene cosas absolutamente anticonstitucionales, pero en relación al derecho internacional, para aplicar esto, primero Uruguay tendría que denunciar, por lo menos la Convención Americana de Derechos Humanos y algún otro pacto. Pero la denuncia, que es el proceso de retirarse de un tratado, no es automática. Tiene un plazo, durante 2 años hay que seguir atado a eso. O sea que tampoco se puede aplicar, ¿no? O sea que, pero por supuesto, a ver, lo que se hace en esa ley es negar el acceso a la justicia. Y cuando se quieren poner en paralelismo las dos cosas, yo creo que es muy importante señalar varios aspectos. Primero, en el país hubo cantidad de presos políticos, y digamos, hubo presos de la dictadura y presos anteriores de la dictadura que fueron juzgados por la justicia civil. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Bueno, esos presos no recibieron el tratamiento que deberían, si habían violado una ley penal, no recibieron el tratamiento. Y cuando se hace la ley de amnistía de presos políticos, hay que recordar que se dice expresamente, aquellas situaciones donde haya habido hechos de sangre, se le computa varios días por la forma en que estuvieron detenidos. O sea, en realidad la ley de amnistía lo que dijo fue decir, bueno, en realidad con lo que ya se cumplió, no eliminó, ¿verdad? Y después eliminó delitos que no eran delitos, vamos a entenderlo, ¿no? O sea, es decir, delitos como el atentado a la Constitución de grado conspiración y cosas por eso, asociación subversiva, eso, fueron puestos por una ley absolutamente inconstitucional, la Ley de Seguridad del Estado, que era violatoria de la Constitución, porque la Constitución no permite pasar a los civiles a la justicia militar fuera del estado de guerra. Entonces, eso es lo primero, o sea, no hay una equivalencia en la situación. De un lado, hubo gente que estuvo muchísimos años presa y en condiciones absolutamente indignas. Del otro lado, hay gente que no había estado nunca presa ni había sido juzgado. Pero además, en términos reales, una cosa son los eventuales ilícitos que podían haber a una legislación penal vigente que se castigan de acuerdo a lo que dice el Código. Y del otro lado es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado nunca es equivalente porque el terrorismo de Estado se basa en la confianza que justamente una sociedad le tiene a quienes tienen que defender. Entonces, por eso, los crímenes del terrorismo de Estado son imprescriptibles y los otros no. Por supuesto que hay situaciones donde en un eventual conflicto armado, esos crímenes de lesa humanidad los puede cometer el ejército de los rebeldes. Eso es, ¿no? Es decir, y muchas veces estas discusiones se han dado con respecto a la FARC y todo lo demás, ¿no? Es decir, que en la medida que se convierte en un conflicto armado, tienen que respetar las normas del conflicto armado. Pero esa es la razón de que el terrorismo de Estado sea imprescriptible. Porque es uno de los delitos más graves que ha permitido justamente que existan holocaustos, ¿no? Entonces, uno no puede comparar lo que puede ser cualquier delito cometido por un insurgente, digamos,
y mucho menos a quien no cometió ningún delito, pero, digo, con lo que es un delito cometido por el que tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo a la Constitución. Y esto es real. Así que esto es aprobado por el mundo y es lo que sostiene la Corte Interamericana. Y por eso la Corte Interamericana dijo, y con esto lo redondeo, la Corte Interamericana no es un problema con Uruguay. Lo ha dicho con Perú, lo ha dicho con Argentina, lo ha dicho con Chile. Todas las leyes de amnistía, prescripción, obediencia debida o punto final no son aceptables de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Uruguay llega inclusive atrás de esto, porque cuestionó las leyes punto final, de obediencia debida, de prescripción que se hicieron en la Argentina, cuestionó las leyes chilenas. Siempre ha habido, porque obviamente siempre los violadores han tratado de usar el poder para aprobarse ese tipo de leyes y evitar ser juzgados. Y el juzgar este tipo de situaciones, ¿por qué siempre quiere? Porque justamente hay que dejarlo para el futuro. ¿Por qué? Para que el que detenta el poder sepa que un día puede ser juzgado por esos delitos. Y el momento de impunidad que tiene, en el momento que tiene el poder, que piense que no lo va a tener más adelante. Yo creo que esa es la historia. Y por eso, creo que fue el último nazi que murió en prisión. ¿Ah? Por más que algunos pedían, bueno, vamos a liberarlo, pero era un símbolo. ¿No? Rudolf Hess. ¿Ah? Y no lo dejaron liberar, ¿por qué? Porque en realidad era el símbolo de decir, bueno, esto no se puede. Inclusive hoy hay a los actuales acuerdos en materia de algunos tribunales no tienen prisión perpetua, porque también se considera que por más grave los delitos, obviamente que es alguien de 70 años le da 20 años, pero en realidad esa es la base de por qué decir, bueno, no le vamos a dar prisión perpetua, pero no hay prescripción. ¿Por qué? Porque además normalmente en esas situaciones no se puede prescribir porque no hay condiciones para llevar adelante el juicio. Que es lo que nos pasó a nosotros, y vuelvo a lo que dije con respecto al soldado. ¿Por qué se demoró 40 años? Porque la justicia... No, se demoró 40 años porque había una ley que impedía. Si no hubiera esa ley, bueno, hubiese sido juzgado a los 5 años. Y porque además después se hicieron todas las chicanas posibles. Bueno, estamos llegando casi al final del programa y al final de la entrevista. No sé si querías agregar alguna cosita no, más. En realidad, si me pongo a agregar... Precisamos otra hora más. Precisamos otra hora más. No, lo que digo es, a mí lo que me preocupa es cómo estas declaraciones, cómo operan estas declaraciones de Vázquez, de Gilberto Vázquez, que se conocen ahora. Y que no se centre a través de los medios la discusión en por qué esto no llegó y si el Poder Ejecutivo, yo no sé si hubo responsabilidad y si la hubo, por el tiempo que pasó no hay responsabilidad penal, pero puede haber responsabilidad política, administrativa, no importa, pero acá lo importante es lo que dijo. ¿Ah? No descentremos la cuestión como también se descentró con el tema de Gavazo, claro. Si en realidad había sido el presidente, el ministro, el secretario, Manini. Está bien, pero eso no es lo importante. Habrá que definirlo, pero lo importante es lo otro. Lo importante es qué dice. Lo importante es que dijo, yo tiré el cadáver. Exacto. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque después, por consideraciones políticas menores, ¿ah? se oculta lo que es lo importante. Y es lo que pasó. Muy bien. Bueno, te vamos a tener en alguna otra oportunidad por acá. Seguramente. Sí. Yo soy de la casa, además. Sí, además es de la casa. Yo lo único de la que quiero familia. decir es que no estuvo así, a María, a mí no estuvo atónita, estoy escuchándola. Y qué importante, ¿no? Docentes como usted en la educación pública. Gracias. Muy bien. Bueno, y estamos culminando. No sé si. Sí, tenemos un saludito para Chela Fontora, que andaba media. La Chela, sí. Creo que le hace mal la radio la Chela, porque estuvo en el programa pasado y se nos rompió. Pero anda gripada nomás. Le mandamos un besote, sí, por favor. Bueno, y nos despedimos entonces. Tuvimos como entrevistado a Dawi Uriarte,
abogado, profesor, político, fue diputado del Frente Amplio, vicepresidente de OSO, especialista en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y además recientemente electo como director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. O sea que le damos las gracias y le decimos que vamos a encontrar otra vez, como Por decíamos, favor, a las somos órdenes. de la casa. Es un placer. Y con esto nos despedimos, ¿no, Ulises? Con esto nos despedimos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado. La Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.
paz, de paz.